Hoy es el primer día del mes de septiembre. Este es el mes de los jóvenes. Vinieron todos los jóvenes, ¿verdad? Sí, estamos todos, ¿verdad? Bien. Así es que este mes, también conocido como el mes de, ¿qué inicia qué? La primavera. ¡Wow! ¿Cuántos están en el día o en el tiempo más frío de su vida? ¿Cuántos están en lo más oscuro, en lo más árido, en lo más seco de sus vidas? Yo no sé cómo estás, pero yo sé quién puede cambiar esa estación, ¿sí? Aunque no te guste la primavera, aunque vengan las alergias, aunque vengan algunas cositas que traen de la mano también el cambio de estación, no vas a poder detener el cambio de estación. ¿Y sabes qué? Tampoco vas a detener lo que Dios puede hacer en tu vida si le crees a aquel que nos da un nuevo comienzo. Alguien está creyendo de a poco. Nadie podrá impedir que Dios haga algo nuevo en tu vida. Si lo crees. Entonces, si vinieron algunos esperando que Dios le dé una esperanza, es hoy el día. Sí, dice que la primavera, estamos ya llegando prácticamente al mes que todo cambia. Los colores van a empezar lógicamente a hacer, a engalanar, a embellecer nuestra ciudad como toda la naturaleza. Ahora, una de las 4 estaciones del año es la primavera y representa al renacimiento de la naturaleza después del invierno. Ahora, la palabra primavera deriva del latín prima, que expresa primer, y vera, que significa verdor. Entonces quiero que prestes atención. Llegó el tiempo de tu primer verdor. Es el tiempo de que va a empezar a florecer. Aunque usted me diga, pastor, nada en mi vida tiene sentido ni color, estoy en mi peor estación, yo te puedo decir que hay esperanza en aquel que ha dado su vida, aquel que ha sembrado su ser y que nos ha dado la oportunidad que unido a Cristo podamos empezar todo de nuevo. Porque dice que en Cristo son hechas todas las cosas que nuevas. Pero tengo que tener un inicio y tengo que tener una conexión con el que me puede dar un nuevo tiempo. Dice que la flora experimenta en la primavera un notable renacimiento. Árboles, plantas que parecían marchitos durante el invierno vuelven a la vida con flores de colores, dice, vibrantes. ¿Cuántos tienen las hojas marchitadas, sin vida, medio así, ya sabes, ya como, ¿verdad? Un poco como que sin esperanza. Pero miren, en la primavera dice que también las regiones cubiertas de nieve durante el invierno experimentan también, dice, un deshielo gradual. Se empiezan a derretir, los ríos fluyen de nuevo y la vida acuática se reactiva. Es una estación de renuevo. La primavera dice que es un tiempo de nuevas oportunidades. La vida vuelve a cobrar color. Si le miras al que está cerca, decirle, tu vida va a empezar a cobrar color, decirle, prepárate. A algunos bien que les falta el color, ¿verdad? Algunos están como los televisores blanco y negro, no expresan mucho. Pero mire, llegó el momento de tu verdor. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros podemos encontrar, no siempre fue color de rosa. Todos los grandes hombres, mujeres, el pueblo de Israel, no siempre fue color de rosa, pero sí yo tengo la certeza de que Cristo vino para darnos a nosotros verdaderamente la esperanza que no tenemos cuando nuestras vidas están en las peores estaciones de nuestro ser. Y esas peores estaciones puede ser en el ámbito familiar, financiero, salud. Puede ser en tu ministerio,
puede ser en tu profesión, puede ser en lo que vos estés hoy pensando, que quizás diga realmente, pastor, no existe nada, está tan seco, desierto mi vida, estoy tan desanimado, estoy tan muerto espiritualmente que la verdad no sé si voy a salir de esto. Hay gente que dejó de creer porque la estación que le tocó vivir fue tan duro. Así como hay lugares que el frío es duro y verdaderamente hay que enfrentar. Por ahí estaba nuestro hermano Gunther, que ha llegado de Canadá y nos contaba de sus experiencias en Canadá, del frío que hace. Y creo que acá están los hermanos también que saben de qué estoy hablando. Hay unos hermanos que estuvieron por Canadá. Ahora, en la Biblia, para ilustrar la renovación que viene de Dios, se adopta la figura de un renuevo. Un renuevo es un brote que sale de un árbol o una planta después de haber sido podado y representa el surgimiento de la vida, del crecimiento y la fructificación, precisamente donde había sequedad y esterilidad. En la Biblia encontramos las historias de todo lo que vivía el pueblo de Israel. La figura del renuevo aparece en los momentos más difíciles de la historia de Israel, cuando el templo de Jerusalén fue destruido y el futuro parecía incierto y oscuro. En ese momento Dios habla y habla a través de profetas, a través de Jeremías, a través de Zacarías, y dice en Jeremías capítulo 23 verso 5, dice la palabra: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿A quién cree usted que se estaba refiriendo la profecía que estaba lanzando Jeremías? A Jesús. También podemos encontrar en otro versículo, en Jeremías 33:15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. Ya también profetizando. Mire, la iglesia puede sufrir. La iglesia sufrió. El pueblo de Israel sufrió. Nosotros podemos estar sufriendo. Nosotros podemos atravesar pruebas. Vendrán las adversidades. Pero quiero que sepa de que usted tiene la promesa de que el que va a reinar para siempre es aquel que le dio la oportunidad de volver a empezar en su vida. Nada podrá impedir que Jesucristo reine en esta tierra hoy y también siempre. Usted no va a estar en ese mismo lugar o en esa misma posición siempre, ni la iglesia. Por más ataques, por más persecución, por más adversidades que suframos, la victoria está asegurada. Así es que piense en esto, que se levantará alguien que hará juicio y justicia en esta tierra. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. En Zacarías 6, versículo 12 dice: y hablarás diciendo, así ha hablado Dios, el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Entonces, ¿a quién se está refiriendo el profeta? Escribió estos versículos aproximadamente 598 años antes de Jesucristo, ¿sí? Y en aquel momento, durante el asedio y la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén por el imperio babilónico, y también el profeta Zacarías escribió en el año 519 antes de Cristo, cuando los cautivos regresaron de Babilonia y colocaron los cimientos del templo para comenzar a reconstruirlo. Y fue un tiempo de mucha angustia, fue un tiempo de mucha desolación, fue un tiempo donde nada había quedado en pie.
La nación fue cortada desde su base como si fuera un árbol, pero al fin volvió a comenzar de nuevo con la promesa que de ese tronco surgiría un renuevo justo y reinará como rey. Yo no sé cómo estarán las paredes de tu vida, no sé cómo estarán los cimientos de tu casa, no sé cómo estará quizás las piedras o los escombros que quedaron del desastre que viviste o de la situación que estás viviendo en este tiempo. Yo no sé cuán profundo o cuánto tiempo estás cautivo en situaciones que te dicen, así te rumorean y te susurran en el oído: nunca vas a volver a reconstruir, jamás vas a lograr lo que te proponga, nunca permitiré que te levantes, siempre vas a ser la vergüenza de esta familia, siempre vas a ser quizás el rechazado o la rechazada. Quizás esas palabras están susurrando, pero déjame decirte, como en aquel momento se profetizaba, se levanta el renuevo, se levanta Jesucristo. Él está a tu disposición. Él quiere impactar tu vida. Él quiere que empiece a brotar algo nuevo en este día. Él te dice, es tiempo de las nuevas oportunidades. Es el tiempo de las nuevas planificaciones. Es el tiempo de volver a mirar. Porque el renuevo, el justo, el que ha hecho justicia, ya pagó por lo que vos tendrías que haber pagado. Sal de ese cautiverio, vuelve a creer y a edificar lo que quizás el enemigo derribó. ¿Cuánto me están siguiendo? El renuevo es Jesús. Claramente nos da la esperanza. Y hay señales que verdaderamente necesitamos un renuevo. Hay señales en el que en algún momento se ha identificado como pueblo de Dios. Hoy decía justamente Tani, estaba diciendo cuando hicieron la pausa, y ella decía, hay mucha gente que quizás por años arrastra situaciones, perdieron la esperanza. Vieron tanta desolación en sus vidas, vieron tanta ruina en su familia, les alcanzó tantas maldiciones de muchas generaciones antepasadas que no pueden volver a creer. Pero hoy está aquí alguien que te dice, el Señor mismo prepara el tiempo de renuevo para tu vida. El Señor mismo prepara el nuevo tiempo para tu casa, para tu familia, para tu finanza. Es el tiempo que no dependas de lo que pasa en esta tierra. No mires tu realidad, mira la promesa que Dios dio a su pueblo desde hace 500, 600 años antes de que nazca el que te da la oportunidad de volver a empezar. Mis hermanos, las señales de que necesito un renuevo espiritual es cuando la fe en Dios se ha perdido. Es cuando se ha abandonado la vida de oración. Solo oras para pedir, para esperar. Ya no disfrutas de ese tiempo de comunión con Dios. Has abandonado la lectura de la palabra. Ya no alimentas tu ser con la vida misma que es la palabra. Hay gente que ya no disfruta de venir o buscar y estar con Dios, y mucho menos con su iglesia. Es el momento donde que quizás muchos le da igual si asisten o no asisten a la iglesia. Esas son señales. Es señal de que necesito un renuevo. Hay gente que ya esa falta de crecimiento, ya no se interesa por conocer, por participar de lugares que van a crecer espiritualmente. Hay gente que perdió el sentido de asombro, todo le da igual, ya nada le sorprende, ya lo que Dios hace, el milagro por más pequeño que sea, ya no le hace nada. Ya perdió la sensibilidad.
está adormecido. Estas son señales de alguien que necesita un renuevo. Ya hay gente, atención, hay gente que escucha en tercera persona, porque todo lo que se dice es seguramente para alguien, no para sí. Y ese es un problema, porque espiritualmente necesita empezar de nuevo. Necesita el renuevo de Jesucristo. Necesita la inyección de aquel que puede transformar su realidad, que puede transformar su futuro, que puede darle a sus hijos una generación poderosa, santa, bendita, y no quizás la que recibió. ¿Cuántos me están entendiendo de qué estoy hablando? Mis hermanos, hoy, si te hago la pregunta, ¿en qué estación estás? Porque esas señales que te cité, esas señales también tienen que ver con aquel que está en quizás en un invierno espiritual. Está adormecido, está congelado, está sin vida. Y quizás hoy tenés que recordar lo que te voy a ir mencionando. Las estaciones tienen un propósito. Sí, lo que estés viviendo tiene un propósito. Quizás no entendés por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo, por qué tenés que enfrentar lo que estás enfrentando. En el pasado no entendía, pero en un momento de nuestras vidas hemos perdido a un amado y a un esperado hijo varón. Y en aquel momento, si no hubiésemos pasado por ese proceso doloroso, quizás mi matrimonio, quizás nuestra familia no hubiese perseverado unida y juntos. Yo no entendía, pero aún la pérdida o la muerte de Gabriel Sebastián era una estación que tenía un propósito de Dios, estaba detrás de eso, salvar lo que él se propuso hacer con sus servidores, quien les habla, Julio y Nancy, los pastores. Hoy quizás estaríamos nosotros dispersos como el pueblo de Israel, esclavizados quizás a quién sabe cuántas cosas, arruinados. Pero en una estación de dolor, una estación de pérdida física, una estación donde humanamente no tenía sentido, para Dios tenía un propósito eterno, porque Gabriel Sebastián no está muerto. Así como Jesucristo vive y reina, Él vino, cumplió su propósito y Él sigue siendo parte del plan de Dios para nuestras vidas. Él sigue siendo parte de que yo te dé la palabra de esperanza, de que yo profetice vida sobre tu casa, que profetice vida sobre todo lo que Dios quiere hacer sobre vos en tu vida. O si no, no sé dónde estaría yo si no hubiera conocido a aquel que me ama. Mis hermanos, hoy lo puedo decir o lo puedo expresar. Con mi esposa podemos hablar. Pero porque pasó la estación de dolor, porque pasó la estación de la pérdida, hoy vemos los frutos de aquella semilla sembrada en la eternidad. Porque Gabriel Sebastián fue una semilla que dio fruto. Si no hubiese engendrado mi esposa en aquel momento y no hubiese quedado embarazada, quizás yo le abandonaría en aquel momento. Mi vida en aquel momento no estaba puesta en Dios. Mi vida estaba puesta en el sistema de este mundo y estaba destruyendo mi familia. Pero un día se sembró una semilla de amor, una semilla de vida. Se sembró la semilla del perdón. Se sembró la semilla de justicia en una cruz. Se intercambió mi condena por el amor de un hombre llamado Jesús, el que dio nuevo comienzo a mi vida, a mi familia y todo lo que el Señor se propone hacer ahora con nosotros.
que sos parte también de su plan. ¿Cuánto me está entendiendo? La pregunta es, ¿qué dolor estás pasando en este momento? ¿Qué dureza quizás o qué difícil situación estás enfrentando en este momento? Porque eso tiene un propósito eterno, no es temporal. No es temporal, no es eterno, es temporal, perdón. Es pasajero, pero tiene un propósito que verdaderamente va a traer vida y vida abundante en todo lo que hagas. Te doy un un punto. Punto 1. Cada acontecimiento en nuestra vida tiene una estación. Sí, un momento apropiado. Ocurren de una manera acorde con el propósito divino de Dios. El profeta Isaías declaró en Isaías 44:24, Dios formó nuestra vida en el vientre de nuestra madre. Y el profeta Jeremías nos hace partícipe también de la declaración que Dios le hizo, que aún antes de formarlo en el vientre de su madre, lo conoció y lo escogió para una obra especial. Y este es uno de los versículos que Dios me había entregado a mí cuando yo no tenía esperanza. Él me había dicho de que Él me formó, me apartó, me santificó desde el vientre de mi madre para enviarme por profeta a las naciones. Yo lo creo, no porque me crea profeta, no, porque hoy su palabra es la que me guía y su palabra es la que sustenta mi vida. Y su palabra, en Él es donde yo encuentro deleite. Y en su palabra yo sostengo tanto mi vida como la vida de aquellas personas que el Señor pone delante de mí. Hoy es el día del renuevo. Decirle al que está a tu lado, hoy es tu día de tu primer verdor, decirle. Lo más maravilloso es que la primavera es el tiempo de los comienzos, de las oportunidades emocionantes y de la anticipación del futuro. Es lo más maravilloso. La primavera tiene que ver con el potencial, con la promesa, con la planificación y las probabilidades. Las semillas que plantamos en primavera brotan y se convierten en plantas adultas. ¿Cuántos en este tiempo tienen que saltar del invierno de su vida y tienen que entrar a la primavera? ¿Cuántos necesitan? ¿Soy yo el único que a veces paso por los inviernos desolados, duros? ¿Hay alguien que está conmigo? ¿Hay algún pecador también aquí? ¿Sí? Que las consecuencias del pecado me sepultaron debajo de los hielos, ¿sí? De los hielos, pero no del glaciar, no del Polo Norte, de los hielos del pecado y lastimosamente de las consecuencias. Pero ahora se empieza a derretir y veo proféticamente que en esta mañana acá se va a empezar a derretir esos hielos que te estaban congelando y no te permitían sentir el fuego del Espíritu y no te permitían disfrutar de la palabra y no te permitían orar y no te permitían disfrutar de la vida que el Señor te regala. Hoy se va a derretir acá, porque estoy viendo que el sol de justicia está empezando a resplandecer. Hay alguien que está creyendo, porque prepárate, el Señor va a romper algo en tu vida en esta mañana. Y quizás sea la esterilidad. Quizás estás orando por hijos. Hoy voy a orar para que se rompa quizás ese patrón estéril, ya sea inclusive de tu vientre o de lo que sea. Hoy se va a derretir, hoy va a florecer. El tiempo del renuevo llegó, porque Él está aquí. Jesucristo es el que ha hecho y seguirá haciendo nuevas las cosas. Mis hermanos, el punto siguiente es: las estaciones son pasajeras. Sí, las estaciones son pasajeras. Las estaciones no son eternas. Pasarán otra estación y vendrán después. La estación en la que se encuentra ahora pasará pronto. Una vez que pase el invierno, otra primavera estará a las puertas. Y fíjense lo que dice Isaías 43.
versículo 18 y 19. Dice, olvide las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Vuelvo a leer. ¿No se da cuenta? ¿No te estás dando cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida? Estoy haciendo algo nuevo, dice. Estoy abriendo camino en el lugar desierto. Estoy abriendo camino donde está seco. Estoy derramando el agua de vida en tu casa, en tu vida, en tu ministerio, en los proyectos de vida. En el futuro, tu generación será conocida, pero no por la ruina, no por la desolación, porque volverán a poblar, volverán a edificar, se casarán y serán fructíferos tus hijos. Y disfrutarán de lo que siembran, disfrutarán de lo que recogen. Ya nadie va a robar, porque Jesucristo dice que Él lo hace nuevo. Wow. Y estuve pensando hoy, hay gente que lastimosamente dice que las estaciones son pasajeras. Pero no ocurre nada en aquellas personas que deciden estancarse en las estaciones de dolor. Hay gente que decide estancarse en las estaciones del asinyaranga, de la autocomiseración. Hoy tenés que derribar esa autocomiseración. Hay gente que quiere ser siempre, lastimosamente, el centro de atención porque se cree y cree que es víctima del sistema, víctima de su familia, víctima de todo lo que le pasa en la vida. Y usted es no víctima, usted es responsable de lo que usted determina en su vida. Usted tiene el poder de vida en su boca. Usted tiene el manual de vida a su disposición. Usted tiene la palabra que transforma y usted tiene la capacidad de aprender y de poder nutrirse de lo que va a dar frutos de mucha bendición para su vida. Pero es que hay gente que sigue en un estado de frialdad porque no lee la palabra, porque no se nutre de la palabra. Su semilla sembrada en su tierra está sin fruto. Hay gente que vive todavía en el pasado, 40 años de cristianismo con los mismos campos estériles, sin frutos, sin multiplicarse, aún quejándose, criticándose, llorando por las esquinas y culpando hasta no solamente a Santi Peña. Ya entró como culpable, ya Biden también, ya es culpable allá, todo, acá nuestro hermano acá de la Argentina, ¿cómo era? Milei, hasta ya no le alcanza la autoridad de acá de Paraguay, entonces ya se queja de los otros. Macana, tenés que cambiar y tenés que renovar tu mente por medio de la palabra. La solución no está afuera. Decirle, el potencial está aquí dentro. Quiero que hagas así. El potencial está aquí dentro. No está en España, no está en Estados Unidos, está en mí la riqueza. Y yo soy el poderoso que dice la Biblia que yo soy. Porque lo que está en mí tiene vida por sí propio, vida por sí mismo. Y ni la muerte le puede fundir, ni la muerte puede derrotarlo. Porque es Jesucristo. ¿Me está siguiendo? Hoy recordaba un estudio. Si usted quiere salir del estado, yo decía que hay algunos que lastimosamente necesitan ponerse donde el viento, sí, por lo menos el viento favorable que cambia de estación, le arrase. Como pasan en las estaciones de Buenos Aires, estaciones de los trenes de Buenos Aires. Cuando el tren viene cargadísimo, alguien que anduvo por Buenos Aires sabe, ¿verdad? Por ahí están. Vienen llenos y están en la puerta, te bajan la multitud y ya te arrastran. Y si allá viene otro frente, te vuelven a subir. Conozco un tío de Nancy que así le tenían. Le bajaban y le alzaban, le bajaban y le alzaban. Y él, depende de la suerte, se quedaba en una estación y esperaba otro tren. ¿Por qué?
Hay gente que hoy necesita ponerse así, pero ponerse, ¿sabe dónde? En el camino de los que tienen fe, de los que arrasan para adelante, de los que no se quedan en una estación. Esos son tus líderes de grupo pequeño. Esos son los que te rodean. Mira el que está ahí a tu lado. Ese es de fe. Ese es de fe. Mírale. Wow, decirle, sí, wow. Necesito que me arrases, decirle. Necesito que me lleves, arrastrarme por lo menos. ¿Me está entendiendo? Pero hay algunos que se dejan arrastrar. ¿Saben por qué? Si viste que ahora el dólar está subiendo y yo mi deuda, y sabes que ahora también dice que se viene algo peor, ¿verdad? Y hay gente que se deja arrastrar por ese tipo de estaciones. Usted tiene que cambiar hoy. ¿Dónde va a cambiar? No va a cambiar solo. Usted tiene que transformar su interior por medio de la palabra. Y le voy a dar un dato. Y usted me va a decir si usted va a decidir cambiar o va a seguir siendo el mismo. Dice que se hizo un estudio de 40,000 personas de edad entre 8 y 40 años. Y había diferencia entre los lectores que dedicaban a leer la Biblia según la cantidad de días que lo hacían y cómo lo hacían. Dice que leer una vez a la semana no se ven efectos de cambios en el cerebro. O sea que leer una vez a la semana ni le mueve a tu cerebro. Y más que algunos todavía son cabezaduras todavía, ¿verdad? Peor todavía. Mírale un poco al que está a tu lado. Mira un poco qué cerebro tiene. ¿Cómo es su cerebro? ¿Sabes por qué? Hay un indicador. Si su cerebro, su cara es así medio de cara de pocos amigos, así, todo así lo vive. Ese su cerebro está muerto. No expresa nada. Lastimosamente. Entonces decirle, lee más, decirle, activa tu cerebro, decirle. No es broma, esto es realmente una realidad. Ahora, no voy a decir que levante la mano lo que leen una vez. No voy a decir. Ahora, leer de 2 a 3 veces por semana, se ven algunas señales de cambio, como si fuera, dice, el latido de un corazón, así algo como pum, pum, parece que quiere funcionar. Mirar en vos si tiene latido de corazón el que está a tu lado, ¿cómo está su corazón? Toca. Algunos parece, ¿viste esos vehículos viejos? Ese que le da así, arranca y para otra vez. Y le da, arranca y para otra vez. Dice que así hay algunos cristianos. Parece que va a arrancar y vuelve otra vez a parar. Se queda otra vez. Ya va a ser ya mi 9 en Cristo. Ya va a ir ya al curso de ministerial 1. Va a terminar hasta el ministerial 3. Empieza, se queda otra vez. Tenemos así en la lista 20 veces ya se inscribió. Esta vez ya un encuentro, dice sí, ya se preparó todo. Llega el día de encuentro, no se va al encuentro. Voy a hacer bendiciendo generaciones, nunca hace. Mañana voy a empezar a leer la Biblia. Se preparó, ya pasaron 4 estaciones de invierno en su vida, 40 años, todavía no decidió leer la palabra. Pero él quiere ver el retoño, el florecer en su vida. Él quiere ver las flores en su casa. Él quiere ver los frutos en su familia. No vas a ver, no te engañes. ¿Me estás siguiendo? Bueno, vamos a suponer que hay algunos por acá que así está, así que va a arrancar y que no arranca. Vamos, hasta ahí ya llega. Mírale un poco. Tiene cara de arranque el que está a tu lado. ¿Cómo está? ¿Arrancó o no arrancó? Vamos al verdadero. Acá están los de la iglesia de Dios. Ay, ese amén. Acá están los de la iglesia de Dios. Bueno, dice que son los que leen por lo menos 4 veces por semana con una gran actividad neuronal. Sí, y dice que comienza a conectarse los primeros nuevos circuitos. Y empieza a cambiar su vida. El que robaba ya no roba más. El que mentía ya no miente más. El que se alcoholizaba ya no se alcoholiza más. El que
criticaba a su hermano, ya no critica más. El que se enojaba con el pastor, ya no se enoja más. ¿Están acá? Lean a la palabra, por favor. Lean. Así me van a perdonar menos. Porque constantemente encuentro por ahí, me dice, pastor, te tengo que perdonar porque me enojé contigo. Y bueno, no soy yo el problema, sos vos, le digo. No lees la palabra. No es que yo sea Argel. Ahora, ¿qué cambios produce? Atención. Ajustá hacia el cinturón. Decirle, atajate, decirle, atajate. El sentimiento de soledad se ve reducido en 30% de los que leen 4 veces. La amargura por problemas familiares se reducen a un 40%. ¡Ja! Por eso es que todo el mundo está sonriente acá. El alcoholismo disminuye 57%. El estancamiento espiritual se reduce a un 60%. El contacto con la pornografía cae un 61%. Ahora sí, atajate. Atajale al que está cerca tuyo. Porque si no, puede salir acá por el techo. Porque están los que leen 4 o más veces. Los que se deleitan en la palabra, los que viven de la palabra, los que se nutren. Y dice que aumenta 200% veces su fe. Y esos son los de la iglesia de Dios. Los que creen que todo es posible. Los que se levantan y no se rinden. Los que siguen verdaderamente están aquí. Mis hermanos, con mucho respeto, ahí tenemos un hermano que siempre viene a visitarnos, sabe de lo que estoy hablando, de lo que Dios ha hecho en su vida, ha transformado y predica en las plazas, predica en las calles. Mi hermano, levanta tu mano, a vos te estoy diciendo, se me fue tu nombre. Óscar Agüero. Él sabe de qué estoy hablando. Le predica, hasta a los árboles le predica. ¿Verdad, mi hermano Óscar? Y fue la palabra la que transformó. Y ayer en estos días nos juntábamos, entre los pastores estuvimos ahí con las actividades. Y con respeto también, si ve y escucha, pero con mucho amor y con mucho respeto, valorando. Quizá usted le conoce a Chechi Vera. Fue mi compañero de colegio. Y son de esas personas que voy a decir que si llega en algún momento, no sé, a identificarse con algo religioso, la palabra, ahí sí va a decir que existe Dios. Porque era un hombre, yo conocí desde joven, era un personaje en aquel tiempo, ¿verdad? Todo tipo, yo creo que medio Salomón Lendo era Chechi Vera. Probó todos los placeres habidos por él. Aunque escuche esta transmisión. Pero ¿sabes por qué? Porque lo que Dios hizo en su vida, lo que hoy Dios ha hecho en la vida de César Vera, es solamente el poder divino que opera a través de la palabra. Y usted hoy va a encender al mediodía y le va a ver predicando a través del Holding Paraná. Él es una nueva criatura, es un tremendo hombre de Dios, es un profeta de Dios que ha levantado aún de la ceniza. Yo creo que muchos de los que les conocían a él te dieron la esperanza. Y yo le digo, yo me sorprendí cuando le veo a Chechi, pero hoy ya me acostumbré a verle de la grandeza. Yo sé que él no se va a enojar conmigo porque estoy nombrando, él no está aquí. Pero ¿sabes qué? Lo que estoy nombrando es la grandeza del poder de Dios, de la palabra, lo que puede producir. Lo que ha hecho en él solamente Dios, un Dios misericordioso, un amoroso, así como lo ha hecho conmigo. Y usted piensa que su situación no tiene cambio o no tiene esperanza, usted se equivoca. Lo que usted no va a encontrar cambio es si usted no decide a partir de hoy, no de mañana, a partir de hoy, de tragar ese libro que tiene vida de una forma tan deleitándose y disfrutando de eso. ¿Me está entendiendo? Ahora, cerrando, hay una palabra que nos tiene que llevar al inicio de todo lo que yo necesito. Y esa palabra
fue lanzada por medio de un hombre conocido en la Biblia, que entre los nacidos de mujer dice que él es el más grande aquí en la tierra, pero es el menor de todos los cielos. Está hablando de Juan el Bautista. Dice en el versículo 1, capítulo 3, cuenta que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan sigue diciendo en el versículo 5, dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Para que haya un nuevo comienzo, yo necesito a aquel que es el renuevo. Para que haya un nuevo comienzo en mi vida, tengo que sepultar el pasado. Tengo que dejar atrás la estación pasada. Yo tengo que dejar atrás todo lo que me impedía florecer. El renuevo es Jesucristo de Nazaret. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse. Y esa palabra, aunque hoy Juan Bautista está un poco gordito, está un poquito quemadito, no come langosta, eso es claro, ¿verdad? Y tampoco se viste de piel de camello, pero tiene la palabra que dejó establecida y te dice: arrepiéntanse. Este es el día en que Dios da oportunidad para que venzas lo que te está atando. Quizás hay gente que está atada a la pornografía, está atada al alcoholismo, está entre los bebedores sociales, pero eso es lo que esteriliza lo que Dios quiere hacer en su vida. Quizás hay gente que dice: yo estoy bien, yo no tengo pecado expuesto, nada me van a acusar, pero su lengua es más filosa, pero no que la espada de dos filos como en la Biblia. Es filosa porque lastima, daña. El chisme tiene que quizás ser erradicado de su vida. Quizás alguien tiene que arrepentirse de maldecir o de falta de perdón. Tiene que arrepentirse, tiene que hoy aquí en el altar tiene que sacar y sacrificar todo lo que le esté impidiendo florecer. Quizás este es el momento. Cuando Juan el Bautista le predicaba, le decía: arrepiéntanse, le decía, versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también decía, atención, esto es lo más feo, atajate, dice también: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Miren, Juan fue directo. Jesús no dio vuelta y nosotros no podemos acariciar el pecado. Es tiempo de arrepentirnos y determinar vivir para Cristo, sepultar inclusive en el bautismo, porque la semana que viene vamos a tener bautismo. Usted tiene que tomar a Cristo como Señor y Salvador, y usted tiene que volverse a Él de todo su corazón y tiene que empezar de nuevo.